movimiento, para que el movimiento se diese, hizo falta, pues primero, dos factores externos, o sea, un contexto concreto que es clave, ¿no? Por un lado es la cuestión del neoliberalismo, o sea, las políticas neoliberales, que lo que marcan es una cuestión de recorte sistemático, de expolio a la ciudadanía, que bueno, que tampoco voy a desarrollarlo porque todos lo tenemos muy claro actualmente. Y por otro lado, otro factor del neoliberalismo es la dictadura de los mercados, o sea, la absoluta falta de democracia, en la que los gobiernos, que de por sí son poco democráticos, no son los que toman las decisiones, sino que lo toman las corporaciones financieras, instituciones que no son para nada democráticas, ¿no? Esas son las características rápidas y prontas de lo que es el neoliberalismo. Y otro factor fundamental fue lo que es Internet. O sea, Internet como medio y herramienta que permite, por un lado, la difusión de la información, por otro lado, la comunicación, y un factor clave, la autoorganización y la organización. Esos son dos factores que han sido clave, bastante externos, coyunturales, pero que sin ellos no se hubiese dado un movimiento como este, ¿no? Después el movimiento, si entramos en características propias del movimiento, hay una serie de aspectos previos que han influido en que el movimiento sea de una manera u otra, y que no son tanto novedosos del movimiento, sino que se dieron en movimientos previos, ¿no? Un poco podemos nombrar, por un lado, todo el hilo rojo y negro del movimiento marxista, anarquista, libertario, que es toda la cuestión del reparto de la riqueza, la composición del arriba y del abajo, ¿no? Del que se habla, que bueno, que es una característica peculiar del movimiento, pero que bueno, tampoco es tan peculiar. Pero sí quiero destacar otras más posteriores, que es toda la cuestión de los movimientos post-68, que todos los movimientos ecologistas, los movimientos feministas, los movimientos pacifistas, lo que fue toda la autonomía, los centros sociales, eso ha influido bastante. Después otro momento que ha influido mucho ha sido todo el momento del movimiento zapatista. Y después del movimiento zapatista y muy influenciado por él, lo que fue el movimiento global. Entonces, de todos estos movimientos, algunos aportan más, otros aportan menos, pero hay una serie de características propias de este movimiento que vienen de ahí, como son, por ejemplo, la cuestión de que las personas participan en tanto en cuanto personas y no como representantes de tal o cual colectivo, aunque cada cual tuviese o no tuviese su militancia previa, la cuestión de eso, de la participación asamblearia, la asamblea, la autoorganización, la no jerarquía. Después la cuestión también muy importante de la dinámica de la no violencia, la desobediencia civil, muy característica de estos movimientos. Y después también pues una gran potencia comunicativa. Se utiliza mucho el recurso comunicativo como una herramienta de ganar legitimidad, de empoderamiento. O sea, el recurso a la comunicación es bastante importante en este movimiento. Después hay otra serie de características que también son peculiares de este movimiento 15M, que sí son más novedosas y más propias de él, y que tienen también unos antecedentes y unas causas, ¿no? Como yo destacaría dos grandes antecedentes, dos motivos y dos causas claves, que fueron lo que fue la inspiración de las primaveras árabes y la inspiración de Islandia, ¿no? La cuestión de la apropiación de la calle, la apropiación de la plaza, la apropiación del espacio público. Eso generó pues un caldo de cultivo, oye, mira lo que está ocurriendo por ahí, y una inquietud en la gente, ¿no? Una cosa a imitar. Y por otro lado, y creo que ha sido clave, sobre todo lo que son las características del movimiento, entrando ya en sí las propias características, lo novedoso, que es toda la cultura que además en España se ha dado mucho más que en otros países, no sé por qué motivo, que es la cultura del peer-to-peer, la cultura libre, la cuestión de las redes sociales, la cuestión de la ética hacker, en fin, resumiendo, ¿no? Toda esa, que en España se ha dado mucho más que en otros países, porque se extendió mucho esta cultura. Vale, esta cultura se caracteriza, por ejemplo, por la cuestión de una radicalidad democrática, de una horizontalidad radical, y que también te la permite lo que son las redes, las herramientas de las redes. O sea, te puedes coordinar en unas grandes extensiones de territorio sin necesidad de presencia física, y eso permite una mayor radicalidad de participación democrática, ¿no? Por otro lado, muy vinculado a esto, a la cuestión de la red descentralizada, una red reticular en la que no hay un nodo central, sino que todo circula, todo fluye, hay momentos en los que tiene más protagonismo uno que otro, hay un permanente flujo, ¿no? En ese sentido, o sea, una red muy reticular. Por otro lado, otra característica de estos movimientos es la cultura de la cooperación, la actitud de la cooperación y del copyleft. No hay protagonismos individuales, no se pretende el protagonismo individual, todo el mundo curra, todo el mundo aporta. En determinado momento hay liderazgos situacionales en los que, según en qué momento cada cual aporta más, aporta menos, pero no hay un protagonismo individual, ¿no? Y eso lo aporta esta cultura. Y por otro lado, quizás ya como última característica, está la cuestión se me ha ido, pues la cuestión de la proliferación vírica, ¿no? De cómo las iniciativas, las propuestas, todo surge y prolifera o no prolifera, y es como
se diluye y se prolifera víricamente por la red y se extiende, ¿no? Es como se contagia. Son un poco las características propias de esta cultura jaque, de este movimiento. Si bien comento que estas características son propias de este movimiento, tampoco es que se haya dado primeramente en este movimiento. Este movimiento tiene unos antecedentes en estas características que se han dado, no tan potentes como ha sido 15M, pero ya hemos visto en los últimos años, antes de 15M, una serie de movimientos que se caracterizaban por esto y por esta forma de ser, ¿no? Por ejemplo, voy a nombrar algunos concretos, no son todos, hay más, pero por ejemplo hay momentos concretos muy importantes, como fue todo el momento del nunca más del Prestige, ¿no? Fue un momento que caracterizó esta forma de funcionamiento. Después el momento del no a la guerra. Otro momento importante fue la situación de cuando el 11M, pues bueno, por el 13 de marzo, ese pasaló vírico de los SMS, en los que la gente fueron a las sedes del PP a decir que era mentira lo que estaban diciendo, ¿no? Que no había sido ETA, sino que había sido Al-Qaeda. V de Vivienda también fue un momento singular de este tipo de organización, ¿no? Y muy importante, además ya se anticipaba la cuestión de la vivienda, que después ha sido muy importante dentro del 15M. Después otro momento clave pues ha sido ya toda la cuestión de lo que ha sido la cuestión del recorte de libertades digitales, el intento de imponer el copyright, etcétera, etcétera, toda la cuestión de eso, del no les vote, la ley Sinde, todo este movimiento que surgió, pues yo creo que han sido antecedentes que ya anunciaban esto. El cómo funciona un poco todo este mecanismo, o sea, todas estas características y cómo eso después cristaliza y funciona, el que surja algo como 15M, yo creo que es clave una dinámica que se ha venido dando, que es que continuamente a través de las redes, sobre todo después del 15M, pero también antes del 15M, surgen iniciativas, alguien tira una pedra en la que lanza una convocatoria de un día, una propuesta, una fecha, una hora, y eso, pues bueno, lo que yo llamo lo que es la democracia de la red, decide pues que se le da bola o no se le da bola, se replica o no se replica. Entonces hay veces que determinadas propuestas cuajan y se replican, la gente la asume, se extiende y se desarrollan. Y bueno, un ejemplo de eso evidente es lo que fue el primer 15 de mayo, el 15 de mayo, que surgió así. Otra reciente es el ejemplo del 25S, de lo de rodear el Congreso, que fue una propuesta también que surgió de no se sabe quién, un grupito que lo lanza y replica y se contagia. O lo que fueron las acampadas, que sobre todo las acampadas es un gran ejemplo de lo que hablaba antes, de lo que son la proliferación vírica, ¿no? De cómo va proliferando víricamente, se va contagiando y van surgiendo, ¿no? Eso en cuanto a lo que es esa pedra que se lanza. Esto genera un acontecimiento que como tal pues desborda, extraña y los acontecimientos pues rompen el cotidiano, rompen la realidad, rompen la normalidad. Y eso después se sedimenta y se concreta en espacios autoorganizativos, en organizaciones, pues como lo que se fue a llamar lo que es el movimiento 15M, ¿no? Entonces desde ahí también surgen ya convocatorias que no son tanto para atrás, sino que surgen ya desde la organización, desde la propuesta, desde consensuar desde la gente. Entonces o bien surgen propuestas desde fuera que se asumen y se replican y se apropian de ellas, ¿no? Lo que es el movimiento, o bien el propio movimiento es el que las lanza y las autogestiona y las desarrolla, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de cómo de algo que viene desde afuera, el movimiento se la apropia, han sido las dos huelgas generales que ha habido. O otro ejemplo de cómo si el movimiento saca sus propuestas, pues fueron las propuestas, las manifestaciones del 15 de octubre o lo que fue el aniversario del 12 al 15 de M, ¿no? Son gestionadas desde el propio movimiento. Pues una cuestión que me gustaría también analizar o destacar, sobre todo analizar, de cómo ha cambiado lo que es en este recorrido que hemos hecho del caldo del cultivo, del movimiento, incluso de la evolución actual, es como no tanto la cuestión cualitativa o objetiva, sociológica de cuál es la composición de los movimientos, sino el cómo la gente se percibe a sí misma, ¿no? La cuestión subjetiva de cómo la gente se percibe. Entonces yo creo que en el pre-15M, por ejemplo podemos nombrar el movimiento global, pero todo lo que ha habido desde esos años hasta ahora, la gente se vivían como solidaria con los afectados, ¿no? Gente se organizaba y montaba movimientos de solidaridad, de apoyo, de autoorganización de afectados y afectadas. Después llegó el momento del 15M que fue como una explosión de indignación, de hecho se le llamó desde los medios de comunicación, se le acuñó el término indignado también por el libro, una situación de indignación, pero en la que la gente no se vivían tanto en primera persona como afectadas. Todavía, pues bueno, había más gente trabajando o gente viviendo de subsidios, de rentas, ahorros, los recortes no habían afectado tanto, entonces la gente se vivía como indignada por la situación que hemos descrito, pero no tanto como afectada. Y últimamente en esta evolución de estos 2 años, pues claro, los recortes van golpeando, la renta se va acabando, cada vez menos empleo, cada vez menos subsidios y la gente empiezan a percibirse ya como afectada, que siguen estando indignadas, que siguen utilizando el código 15M
en esa forma de organizarse, pero ya son más movimientos de afectadas, ¿no? Y esa dinámica que ha surgido de las mareas, de espacios autoorganizados, de lo que bueno ha venido siendo la paz, pero cada vez con más fuerza, o incluso más allá de la paz, ya gente afectada por la vivienda. Entonces, pues cada vez más el movimiento es un movimiento de afectadas autoorganizadas e indignadas, ¿no? Si entramos ya en la cuestión de valoración del movimiento, de cómo lo veo, de cómo lo valoro, ¿no? Yo veo que el movimiento es un movimiento que tiene un gran valor y una gran potencia, en cuanto a que es un movimiento que sostiene toda una extensa red en las redes sociales de autoorganizados, ¿no? Tiene una gran capacidad comunicativa también en las propias redes sociales, o sea, muchas páginas, mucha capacidad enunciativa de muchísima gente que sigue las páginas y las mantiene siguiendo, ¿no? También el movimiento ha atravesado y ha penetrado mucho en lo que son los medios de comunicación, por afinidades, por simpatías, por una legitimidad que se ha ganado, incluso porque también están surgiendo nuevos medios de comunicación independientes. Es decir, el movimiento mantiene una gran capacidad comunicativa que se demuestra también en el apoyo social que mantiene. O sea, cuando surgen encuestas se sostiene y mantiene un gran apoyo social al movimiento. Esa capacidad enunciativa y comunicativa la mantiene, ¿no? Por un lado. Este apoyo lo mantiene pese a la dinámica pues, de criminalización que se le ha dado, de crítica de que el movimiento no da resultados, de que el movimiento todo el tiempo están enterrando al movimiento. También pues, se ha mantenido el apoyo. Por otro lado, también el movimiento había un momento estratégicamente en el que ha decidido radicalizar su discurso y su práctica. Yo creo que un momento clave fue lo que fue el 25S y el rodeo al Congreso, en el que se entró con un nuevo meme comunicativo. Ya no era indignación, sino era ya propuesta y bastante radical de que se vayan todos procesos destituyentes y vamos a construir todo desde cero, y que es el proceso constituyente. Fue una propuesta bastante más radical, una práctica mucho más radical y de enfrentamiento, ese búnker, ¿no?, que era el Congreso, y a pesar de la criminalización también, pues las encuestas daban que la gente apoyaba esa propuesta, ¿no? Entonces, claro, al movimiento se le critica mucho la falta de propuestas, que yo creo que tampoco ha sido del todo cierto ni real, porque el movimiento desde el principio arrancó con los 8 puntos. Al movimiento se le ha criticado mucho la falta de resultados, que yo creo que tampoco es real, porque el movimiento lo que ha generado es un cambio subjetivo en la sociedad radical, un cambio subjetivo radical, y hay que entender que los procesos de cambio histórico, los procesos de cambio de modelo empiezan por lo subjetivo, y eso lo ha conseguido el movimiento en apenas 2 años, lo ha conseguido de una manera muy profunda. Y que claro, vivimos nuestros años vitales, sobre todo cuando estamos en una situación de precariedad cotidiana, se nos hacen muy largos y tenemos urgencia por conseguir resultados. Pero hay que entender que en la historia un año no es nada, que los cambios históricos se dan en ciclos de años, de 5 años, de 10 años, y que aunque estamos en una situación de urgencia, hay que entender que los procesos se tienen que dar, pero primero ese cambio subjetivo es necesario, ¿vale? Entonces yo creo que eso es fundamental, entenderlo y valorarlo. Después, si bien es cierto que bueno, que no hay propuestas, el movimiento sí ha dado propuestas, pero también ya como parte de crítica, sí es verdad que el movimiento pues suele enunciar las propuestas, pero lo que predomina es el no a, porque claro, surge como reacción a, las iniciativas y la autoorganización surge como reacción a recortes, predomina el no, de hecho desde el 25S predominan mucho esos cartelones del no. Entonces puede ser una crítica a la falta de enunciar una propuesta. Puede ser también una crítica el tema de que el movimiento quizá parece que como que se ha quedado en una dimensión expresiva, comunicativa, denunciativa, incluso autoorganizativa, porque se está autoorganizando bastante, pero que les falta llegar a romper ese techo de lograr grandes resultados, como comentaba antes, o de por lo menos plasmar y plantear un plan, una propuesta, una hipótesis ganadora, porque estamos en una coyuntura en la que si queremos que esto cambie, primero tenemos que pasar de una etapa cualitativa, de movimiento potente cualitativamente, a una etapa más cuantitativa, de sumar y ser mucho, y ser muy, muy potente, porque si queremos ganar tenemos que ser mucho. Y eso pasa por quizá aterrizar más en el territorio. O sea, esa deriva, ese momento de nos vamos a los barrios, estuvo muy bien, fue clave romper esa dinámica plaza centralizada, fue muy importante, las asambleas de barrios fueron muy importantes, pero sí es verdad que, salvo en casos muy puntuales, que han salido experiencias muy interesantes de reapropiación de espacios, de iniciativas de apoyo mutuo, de economía solidaria, de asambleas de barrios que sí han tenido mayor vertebración con los barrios, es verdad que en general, salvo casos muy puntuales, el movimiento no supo vincularse y aferrarse al territorio, ¿no? No ha tenido esa capacidad. Entonces falta eso, falta llegar al territorio, falta aterrizar en el territorio y falta hacerlo desde una propuesta y un plan concreto. ¿Por qué también? Pues porque tanto internamente como externamente, cuando un movimiento no
no plantea una propuesta, no plantea un plan, no plantea una estrategia clara, surge el peligro de que otros la hagan por él. Y podemos citar ejemplos pues, como las primaveras árabes, como por ejemplo el movimiento islamista ha sabido plasmar una hipótesis, una línea de fuga que nos puede gustar más o menos, pero que ha arrastrado a bastante gente. O como por ejemplo en Grecia, lo que es Amanecer Dorado, los nazis y los fascistas, pues están arrastrando a mucha gente. O como por ejemplo la deriva soberanista que se ha dado desde la primavera en Cataluña, que más allá de analizar si la deriva soberanista es interesante o no voy a entrar en ello, pero lo que sí me parece que claramente no es interesante que esa surja desde lo que es la burguesía y que la ha liderado, que es CIU, ¿no? Evidentemente no es interesante. Entonces el movimiento no está planteando una línea de fuga, no está planteando un plan, no está planteando una estrategia de victoria. Y quizá eso es lo que le está faltando y lo que está un poco tocando techo en ese sentido. Ha pasado de ser un movimiento de indignados e indignadas a un movimiento ya más de afectados y afectadas por la dinámica bestial de recorte y de expolio. Y entonces la gente se está empezando a autoorganizar en base a la cuestión de que estoy afectado y afectada por algo, ¿no? Y ahí están todos los ejemplos desde el inicio de la cuestión de la vivienda, de la paz o de otros tipos de organización desde la vivienda, pero también por todo el fenómeno de las mareas, ¿no? La marea verde de la comunidad educativa, la blanca de la comunidad sanitaria. Recientemente están surgiendo las naranjas de toda la cuestión de lo que es el tercer sector, los derechos sociales, los trabajos sociales y demás. O sea, una dinámica de autoorganización desde afectado y afectada, en la que se incorporan gente que venían del movimiento 15M, pero se incorpora gente nueva, con lo cual crece el movimiento, aumenta cuantitativamente el movimiento de gente que no participan en el movimiento, pero que por verse afectados se están autoorganizando. Y lo que se está haciendo, que en realidad que es lo que yo creo que es el 15M, el 15M no es una organización, no es tanto una versión como lo que es una forma de ser, una forma de hacer, un código, como si fuese un código software, en el que la gente se lo apropia y lo replica, ¿no? Entonces todas estas experiencias de autoorganización lo que están es prácticamente replicando ese modelo de organización que creó o que generó, que surgió con el 15M, se lo está apropiando y la está reproduciendo. Y de hecho, cuanto mejor imite ese modelo y cuanto más lo replique, mejor va la experiencia, ¿no? Porque si por ejemplo comparamos la experiencia en Madrid, no en Málaga, de lo que es Marea Verde Madrid con Marea Blanca en Madrid, pues Marea Blanca ha sabido replicar y adaptarse mejor al software 15M y ha sido mucho más exitosa, ha tenido mucho más apoyo y ha continuado más en el tiempo de lo que es la Marea Verde de Madrid, que no ha sabido mantenerse en el tiempo porque no ha sabido replicar muy bien ese modelo, ¿no? Por ejemplo, en Málaga sí lo está sabiendo replicar muy bien lo que es la Marea Verde. Entonces, esa dinámica organizativa sí se está dando también. O sea, tampoco es que no nos estemos organizando. Se está dando la organización, se está aterrizando en conflictos concretos y quizás lo que faltaría ahora es, pues, como hablaba de ese plan, de esa propuesta, y que yo creo que esa propuesta y ese plan debe pasar primero por federar todos estos espacios de autoorganización, estas luchas sectoriales, que son sectoriales, que afectan a toda la sociedad, pero que son sectoriales y temáticas, empezar a tender a federarlas entre ellas, de nuevo, un momento otra vez de federación, porque hay que coordinar estrategias, hay que coordinar potencia, hay que haya dinámicas de apoyo mutuo entre un conflicto y otro, eso por un lado, y después llevarlas al territorio. Ya decíamos antes que las asambleas de barrios pues se intentó aterrizar en el territorio, pero no se consiguió muy bien. Yo creo que estos por problemas sectoriales que afectan a la gente, también otros problemas que están ocurriendo como la cuestión de los suministros, la falta de renta, todas estas cuestiones que se pueden vincular muy bien al territorio, que se pueden trabajar desde el territorio y sectorializar en el territorio, vincular lo sectorial con lo territorial. Yo creo que debe pasar por ahí la estrategia y el nuevo salto cualitativo que es del movimiento, desde un plan de propuestas. Estos son los problemas, estas son nuestras propuestas y nos organizamos en base a eso y lo vinculamos al barrio, ¿no? Porque la Marea Verde, la Marea Blanca, etcétera, tiene una realidad en el barrio que es el centro de salud del barrio, la escuela o el instituto del barrio, o sea, sí que tiene una declinación en el territorio y eso es importante, ¿no? Y que surjan esas experiencias autoorganizativas en los barrios vinculados a lo sectorial y que a su vez se coordinen entre ellos. Pues bueno, para mí en un principio lo que supuso fue un por fin en dos sentidos. Por un lado, en una dinámica de que veía, o sea, todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esta dinámica permanente de expolio, esta falta de democracia y una falta de capacidad de reacción desde la ciudadanía, que decir, bueno, ¿hasta cuánto vamos a aguantar, ¿no? Entonces la explosión del 15M fue una explosión de, por fin ha ocurrido algo, por fin ha pasado algo, porque también veíamos lo que estaba ocurriendo en otros sitios, ¿no? Con las primaveras árabes, con Islandia y tal, y decíamos, aquí nunca va a pasar nada, esto que ocurre, la gente no nos afecta. Entonces fue como en ese sentido un por fin por ahí. Y después otro por fin, pues porque uno lleva mucho tiempo, muchos años ya participando en los movimientos sociales, militando, ¿no? Desde
desde que tengo 18 años, 17, 18 años, y era como uno siempre está esperando ese gran momento, esa explosión, porque siempre han sido luchas muy minoritarias, sentirse un poco friki uno con sus planteamientos, sus ideas, a las que nadie le daba bola, éramos grupos minoritarios con pequeñas luchas, pequeñas victorias, y por fin verte que, joder, pues que por fin este discurso y ese cambio subjetivo que se ha venido dando a la sociedad, la que es gente a las que no te miraban raro hace 2 años, ahora te están contigo y comparte tu discurso en el cotidiano, lo ves en la calle, lo ves en el bar, lo ves con la vecina, lo ves con tu familia, que te miran raro hace unos años, ahora te dicen, joder, hostia, dicen y piensan igual que tú planteabas hace tiempo, pues ese por fin de decir, joder, por fin ha llegado esa explosión, ¿no? Después, por otro lado, pues lo que supone es para mí es una responsabilidad por un lado, y por otro lado que tengo muy claro que ese cambio que llevamos todo el tiempo, toda la vida esperando, ha llegado y va a llegar. Lo que ocurre es que no va a llegar en 1 año ni va a llegar en 2, por lo que comentaba antes, ¿no? Pero que este cambio subjetivo lo que va a generar es un cambio real. Y entonces, pues en ese sentido es esa esperanza y esa responsabilidad en la que muchas veces te planteas, joder, en mi vida cotidiana no tengo renta, cada vez se me pueden empezar a acabar los ahorros, me tengo que buscar la vida, aquí la cosa está muy chunga, me planteo el irme, algunas veces se me pasa por la cabeza el irme, ¿no? Porque todo el mundo la fuga de aquí, ¿no? Pero por otro lado me planteo, no, es que quiero estar aquí porque es un momento histórico que va a pasar a la historia, y quiero estar aquí y quiero estar ahí, porque lo estaba esperando desde toda mi vida y quiero vivirlo en primera persona y aquí y ahora, no vivirlo desde lejos, ¿no? Entonces, para mí ha significado eso, un por fin y una esperanza y una potencia y una ilusión permanente, ¿no? Tuviese o no tuviese su militancia previa, la cuestión de eso, de la participación asamblearia, la asamblea, la autoorganización, la no jerarquía, después la cuestión también muy importante de la dinámica de la no violencia, la desobediencia civil, muy característica de estos movimientos, y después también pues una gran potencia comunicativa. Se utiliza mucho el recurso comunicativo como una herramienta de ganar legitimidad, de empoderamiento, o sea, el recurso a la comunicación es bastante importante en este movimiento. Después hay otra serie de características que también es carácter del neoliberalismo, es la dictadura de los mercados, o sea, la absoluta falta de democracia en la que los gobiernos, que de por sí son poco democráticos, no son los que toman las decisiones, sino que lo toman las corporaciones financieras, instituciones que no son para nada democráticas. Esas son las características rápidas y prontas de lo que es el neoliberalismo. Y otro factor fundamental fue lo que es Internet. O sea, Internet como medio y herramienta que permite, por un lado, la difusión de la información, por otro lado, la comunicación, y un factor clave, la autoorganización y la organización. Esos son 2 factores que han sido clave, bastante externos, coyunturales, pero que para que el movimiento se diese hizo falta, pues primero 2 factores externos, o sea, un contexto concreto que es clave, ¿no? Por un lado es la cuestión del neoliberalismo, o sea, las políticas neoliberales que lo que marcan es una cuestión de recorte sistemático, de expolio a la ciudadanía, que bueno, que tampoco voy a desarrollarlo porque todos lo tenemos muy claro actualmente. Y por otro lado, otro factor que es toda la cuestión de los movimientos post-68, que todos los movimientos ecologistas, los movimientos feministas, los movimientos pacifistas, lo que fue toda la autonomía, los centros sociales, eso ha influido bastante. Después otro momento que ha influido mucho ha sido todo el momento del movimiento zapatista. Y después del movimiento zapatista y muy influenciado por él, lo que fue el movimiento global. Entonces, de todos estos movimientos, algunos aportan más, otros aportan menos, pero hay una serie de características propias de este movimiento que vienen de ahí, como son, por ejemplo, la cuestión de que las personas participan en tanto en cuanto personas y no como representantes de tal o cual colectivo, aunque cada cual, sin ellos no se hubiese dado un movimiento como este, ¿no? Después el movimiento, si entramos en características propias del movimiento, hay una serie de aspectos previos que han influido en que el movimiento sea de una manera u otra, y que no son tanto novedosos del movimiento, sino que se dieron en movimientos previos, ¿no? Un poco podemos nombrar, por un lado, todo el hilo rojo y negro del movimiento marxista, anarquista, libertario, que es toda la cuestión del reparto de la riqueza, la composición de la arriba y de la abajo, ¿no? Del que se habla, que bueno, que es una característica peculiar del movimiento, pero que bueno, tampoco es tan peculiar. Pero sí quiero destacar otras más posteriores.